Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta comisión especial de la licenciatura en diseño del ciclo de complementación curricular de la Facultad de Diseño y Comunicación. En este caso es la materia de Historia y Tendencias del Diseño, la profesora Sandra Navarrete, que en un momento le doy la palabra. Y bueno, agradecerles que se hayan sumado, felicitarles de antemano por los trabajos que han realizado cada una y uno de ustedes como estudiantes de Sandra en ambos niveles de Historia 1 y 2 que ahora nos contarán. Y bueno, nada, recordarles que estamos en el contexto del 16º Congreso de Enseñanza al Diseño, por eso están aquí convocadas y convocados, y que esto está también en el paraguas de la Semana del Diseño, que concluye este viernes con diversas comisiones durante todas las jornadas de acá el viernes de lo que queda de la semana. Por otro lado, bueno, recordarles que estoy coordinando esta licenciatura en diseño y también colaboro con Fabiola Nop en lo que es publicaciones académicas, que Sandra lleva una línea, varios cuadernos que ustedes ya conocen. También Gastón Giró es autor de los cuadernos y en cualquier momento seguramente coordinador de alguna línea probablemente. Y bueno, y también colaboró con Fabiola en lo que es la maestría en gestión del diseño, que obviamente les invito ahora cuando, ni bien terminen la licenciatura, si les interesa seguir formándose, desde ya están invitadas y además tienen una beca institucional que pueden aprovechar para tales fines. Así que bueno, por mi parte eso, después haremos un cierre y bueno, te doy la palabra Sandra, gracias por este espacio. Bien, bueno, gracias a vos, gracias a la universidad por permitirnos visibilizar un montón de trabajo que se ha hecho con momentos, con entregas intermedias, o sea, cada una de estas dos etapas de historia y tendencias ha tenido un proceso en donde se ha ido creciendo paulatinamente, o sea que cada trabajo, o sea, todo el proyecto integrador ha tenido etapas y subetapas para acompañar en esta construcción que aunque estemos en el grado, es construcción del conocimiento, es una construcción colectiva del conocimiento, cada una de las etapas las hemos estado compartiendo en el grupo, así que la mayoría conoce cuáles son los temas de cada uno de los miembros del grupo y ha ido sumando, o sea, también hemos tenido debates, esa ha sido un poco la modalidad de la cursada. Incorporar bibliografía no solamente específica, sino indagar en nuevas bibliografías y sobre todo en los cuadernos. O sea, hemos hecho mucho hincapié, es más, yo les ponía números, 3 artículos de cuadernos, cada uno referido a una temática que habían encarado desde el principio. Que se fue modificando porque, bueno, la pregunta problema suscitó dudas, generó o achicamientos o expansión de los temas que estaban desarrollando. Bueno, como todo proceso ha sido dinámico y, bueno, con distintas miradas hemos tenido invitados, como a vos, por ejemplo, Alejo, que también han generado inquietudes. Bueno, es un proceso muy activo, en donde participan un montón, eh, casi todos en el grupo, todos, y todas, como decís vos, todos ellos ya están acostumbrados a mí. Ha sido muy rico el proceso para ellos y para mí porque son estudiantes latinoamericanos de diferentes países en donde hemos tenido que habituarnos a horarios diferentes, a temperaturas diferentes y a términos diferentes también, porque se aplican de otra manera. Entonces, esto hasta ha sido divertido por momentos. Muy linda. La cursada es parte de una experiencia que ojalá fuera presencial porque ya de por sí había un clima en esto virtual, me imagino lo que pasaría a nivel presencial.
Pero dentro de todo lo hemos llevado bien. Hemos tenido muy buenos resultados, muy dispares. Ha habido una intención en eso, en mostrar la libertad de expresión, la libertad de generación de ideas. Esta materia se llama Historia y Tendencias. Asumimos que en cuarto año ya han tenido historia, o sea, han tenido historia con vos y en otras instituciones también, pero una historia más básica, más como una historia lineal donde es necesario empezar a transitar por lo primero, ¿no? Empezar con las vocales. Pero ya estando en cuarto año, hemos tocado puntos específicos de la historia y sobre todo le hemos dado más peso a la segunda palabra de la denominación de la asignatura, le hemos dado peso a tendencias porque ya no se habla de estilos, muy raramente se habla de movimiento, salvo el movimiento moderno que ya lo tiene incorporado como su nombre, ¿no? Es como si barroco. Pero hemos estado sobre todo trabajando en las diferentes tendencias que abarcan estilos, movimientos, expresiones del arte, de la arquitectura, del diseño. Entonces, en la primera, o sea, la primera materia que acá muchos han participado, como Valeria, Dalila, bueno, varios de los que estoy viendo acá arriba, participaron en la primera experiencia donde el enfoque de la historia 2 fueron nuevos paradigmas. El concepto de paradigma fue muy debatido en clase y los nuevos paradigmas que implicaron el cambio, la ruptura de la modernidad y el paso a la posmodernidad con el ingreso de lo fenomenológico a nivel arquitectura y diseño, porque bueno, la fenomenología empieza desde el siglo XIX. Entonces hemos hecho mucho peso en ese quiebre entre modernidad y posmodernidad. En la siguiente, por mi parte, y para los que habían iniciado el año pasado, o sea, en lo que es la historia uno, hemos hecho un paso hacia atrás donde las grandes tendencias es este movimiento pendular entre toda la glorificación que se hizo de la industria, porque bueno, la revolución industrial movilizó todo, incluso la calidad de vida de las personas se vio muy afectada. Entonces, bueno, los pros y los contras de la industrialización y la rebeldía en contra de esto que uno puede considerar un avance, como hoy puede ser la informática o la inteligencia artificial, pero es un cambio dentro del manejo tecnológico de los recursos que favorece el trabajo o la eficiencia, pero no tanto a la vida de las personas. Entonces hemos tomado desde, en conjunto, finales del siglo XIX, lo que es la revolución industrial y todo el proceso de industrialización y el proceso de rebeldía que encara Arts and Crafts y que se va a ir expresando a través de la Infulu en el organicismo y todo lo que tiene un anclaje filosófico en el romanticismo. O sea, no en el romanticismo hemos hablado con los chicos, ¿no? En esto de las películas románticas, comedias románticas, no. En el romanticismo a nivel literatura, filosofía, música, o sea, esta otra postura que prevalece los aspectos sensibles. Entonces, en las dos historias ha habido un versus, o sea, un A versus a un B. En Historia 2 fue modernidad versus posmodernidad, obviamente poniendo mucho énfasis en posmodernidad porque es la historia más cercana a nuestro tiempo. Y en la Historia uno hemos hecho el versus entre lo industrial
y lo que tiene más peso en este romanticismo filosófico. No hay predilección, o sea, en el versus han podido desarrollarse tanto en uno como en otro de estos puntos y generar investigaciones entendiendo que el proceso de diseño de cada uno y el proceso de construcción de una investigación tiene que ver con uno. Nace de uno, de la propia vocación, de la propia experiencia y de la tendencia natural. Entonces, se ha respetado a quien adhiera a uno o al otro de los versos. Así que bueno, como les comenté acá a los chicos, no hubo elección de mejores ni peores, creo que todos llegaron a muy, muy buen resultado, sino en esta disparidad, a ver quién estaba más hacia uno o hacia el otro, o mostraron con mayor claridad este diálogo. Así que, bueno, como yo les dije, me costó un montón seleccionar trabajos. Por suerte todos van a estar publicados, incluso ya hay alguno incluido en el cuaderno. Así que, bueno, de alguna manera todos van a tener difusión y ojalá no fuera solo entre nosotros, sino que pudiéramos ampliar mucho más los resultados de esta investigación que yo les digo al grupo sin necesidad de querer quedar bien, porque ya está, están todos aprobados, ya se fueron, algunos que están acá los he tenido que traer porque ya habían terminado. Bueno, la idea ha sido compartir y este es un primer paso del compartir. Tenemos una fuerte necesidad de expandir porque lo que les he dicho es que muchas de estas investigaciones, desde mis años de estar en investigación, superan a investigaciones de gente de posgrado, de docentes, o sea, la calidad de innovación y el proceso de construcción es tan personal, innovador, creativo, que supera. Sí, Carmen, está todo disponible, toda la bibliografía de cuadernos está accesible online, muchos están físicamente también, así que bueno, después les daremos el link, seguramente no lo tengo acá a mano, pero alguien lo puede compartir. Sí, 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 ahora se los damos. Gracias. Bueno, después de esta introducción, eh, a ver, veamos si estamos presentes en el orden. Como les dije, lo pueden cambiar, no hay problema. Tenemos a Cande primero y sería bueno, algo que yo siempre les pido, que eh, además de su nombre nos digan el país o el lugar, porque qué raro que no está Sabrina. Bueno, hay un montón de gente que extrañamos que son de distintas latitudes. Pero sí está Valeria, Gabriel, bueno, tenemos de otros lugares. Así que nos dicen. Sumaría, sumaría, si te parece, Sandra, además del país, la carrera de origen, como para tener Obvio, esa. tenés razón, claro, claro, sí, sí, eso, claro, yo como ya los conozco, me olvido que es bueno que se presenten. Así que bueno, todos están en condición de compartir, así que han tenido libertad total para expresar en este momento cómo quieran contar su investigación y bueno, se mencionan con esto que dice Alejo, ¿de qué país? Ah, Sabrina, estás, pero no te vi. Perdón, puedo empezar a nombrar a todos y a todas, porque está Alejo y me va a retar. Este, los quiero, ojalá estén todos presentes, pero bueno, los que han podido. Bien, ¿con quién arrancamos, Con, Sandra? Entonces, arranquemos con nombre, con su disciplina y su país de origen o en el orden que quieran. Sí, ¿a quién ¿quién mencioné? arranca? ¿Guada? ¿Eh? Eh, Cande. Ah, hola, Cande, perfecto. Bien, Vamos, hola, adelante, Cande. Cande, bienvenido. bueno, voy a compartir
el trabajo, que hice un nuevo PowerPoint para explicar un poco. Bueno, nada, buenos días. Mi nombre es Candelaria Álvarez. Yo vengo de la carrera de origen de diseño gráfico y luego estuve haciendo la licenciatura en diseño, que hoy en día ya la finalicé. Soy de acá de Argentina, de Buenos Aires, me fui a vivir a San Juan, ahora estoy de nuevo acá en Buenos Aires, así que nada, miti miti. Y nada, y les voy a contar un poco cómo fue mi proyecto en integrador de la materia Historia y Tendencias 2, que lo realicé el año pasado. Bueno, para darlos un poco dentro, Uy, perdón, Uy, ¿se, ¿se ve o no? Sí, estamos viendo tu pantalla. Ay, buenísimo. Bueno, bueno, para dar comienzo, el proyecto integrador se organizó dentro de, en torno al eje de transformaciones y desafíos de la objetividad a la subjetividad. A partir de este eje, con Sandra trabajamos intensamente los conceptos tanto de modernidad como posmodernidad, como había nombrado antes, y observando cómo influye en la manera en que entendemos hoy el diseño y a la comunicación visual. Mi proyecto, o sea, los proyectos en sí se vieron dentro del eje de visiones, es decir, ir por una propuesta reflexiva donde nace de mirar al presente, al diseño, desde una perspectiva más crítica y contemporánea. Por lo que en mi proyecto se titula Publicidad gráfica, percepción y memoria. Bueno, un poco esto me llevó a un interés personal, ya que me enfoqué en lo que es la publicidad gráfica, que es algo que hoy en día a mí me encanta y fue como uno de los ejes que tanto me sirvió para este trabajo como para la tesis, donde en este trabajo empezó con una pregunta-problema, donde ver cómo influyeron los elementos de la publicidad gráfica en la percepción y memoria del consumidor. Bueno, claramente que a partir de esta pregunta, el desarrollo del trabajo en sí fue ver las variables que había. Entonces debíamos buscar un sujeto y un objeto, donde el sujeto era la variable A, que yo decidí utilizar al consumidor como un intérprete activamente del mensaje visual. Y por otro lado, al objeto, a los elementos gráficos. ¿Qué entendemos como elementos gráficos? A lo que son los colores, las tipografías, la imagen, la composición. Entonces, esto es lo que desde ahí el trabajo se propuso en explorar cómo estos componentes no solo construyen mensajes, sino que también moldean experiencias visuales, emocionales y generan una construcción de identidad de marca memorable. En estas palabras, un poco es como un anuncio gráfico logra grabarse un poco en la mente del consumidor y genera un impacto y a lo que es ser recordado, que es lo que yo quería lograr. Por lo que esto parte de una idea central donde hoy en día vivimos en una sociedad donde estamos saturadas de estímulos y en este contexto aquellas piezas que generan como una conexión emocional es lo que logra destacarse hoy en día en el mercado. Por eso la publicidad gráfica ya no puede pensarse como algo decorativo o un accesorio, sino como una herramienta más estratégica, emocional y culturalmente situada. Más o menos de esta perspectiva, que es más personal, en esta investigación surge un poco de esa curiosidad de cómo entender y comprender cómo el diseño gráfico puede afectar psicológicamente y emocionalmente al consumidor, donde el rol del diseñador juega un papel muy importante acá. Y observar también cómo lo visual desencadena recuerdos, activa emociones y construye todo un sentido que impulsa a desarrollar ese trabajo. Bueno, a la hora del desarrollo un poco del proyecto en sí, había que realizar tipo subcapítulos y un poco de lo que empezó siendo una introducción a lo que es el diseño gráfico publicitario, en donde este campo con el tiempo fue evolucionando en las últimas décadas, que fue adaptándose.
tanto a los cambios culturales, a los sociales, a los tecnológicos, y su objetivo ya no es solo captar la atención, sino también esto, lo que estaba buscando en el trabajo, generar un vínculo emocional y duradero con los consumidores. Eh, luego, analicé más la parte de los elementos gráficos en la publicidad, que es esto lo que hablaba anteriormente, que sería como el objeto del estudio, donde básicamente vemos su rol y su función, donde acá encontramos, son 4 elementos, yo en el trabajo describí 3, pero son la tipografía, el color, la imagen y la estructura. Básicamente, el color, primero, es lo que más tiene un enorme poder emocional, donde afecta directamente al estado de ánimo del consumidor y eso es clave para reforzar la identidad de la marca. Luego podemos abordar lo que es la tipografía, que no solo cumple una función técnica de legibilidad, que eso es fundamental a la hora de diseñar, sino que también transmite personalidad, tono y valor para así una marca genera, o sea, así se genera una voz en la marca. Y después tenemos la imagen, donde es el componente más directo acá, donde es lo que genera la emoción hacia el receptor, donde la imagen no solo ilustra, sino también que cuenta una historia, despierta identificación y genera una memorabilidad en el espectador, donde el diseñador, al implementar todos estos componentes, em, genera así esta conexión íntima en lo que vuelve potente la imagen publicitaria. Y por último tenemos un poco lo que es la estructura, que es una parte muy fundamental de los elementos gráficos, donde acá es a la hora en cómo todos estos recursos se van como moldeando y generando visualmente atractivo. Bueno, a partir de este análisis más técnico pasé a desarrollar cómo estos estilos visuales son procesados perceptualmente por el consumidor. Por eso recurrí en esta parte a un poco a lo que es la teoría de Gestalt, donde plantea que las personas percibimos los elementos como un todo organizado. También los principios como la proximidad, la similitud o el cierre nos permite un poco esto de guiar la atención del espectador y estructurar visualmente el mensaje para que sea un poco más claro y sea recordado por uno. Mm, un poco de esto, pero, pero bueno, nada, además de lo perceptivo, este trabajo, como se había dicho anteriormente, también incorporó una mirada un poco más profunda, hablando de la subjetividad y la carga emocional, con lo que cada persona interpreta así los mensajes visuales. Y, y esto nos lleva directamente a la parte de las diferencias que vimos, las diferencias que vimos el cuatrimestre pasado de lo que es la modernidad y la posmodernidad, mientras un poco el pensamiento moderno privilegia, perdón, en la objetividad, la racionalidad y un poco lo que es la funcionalidad. Lo posmoderno nos invita a pensar el diseño como una experiencia, como una emoción, como algo más narrativo, cargado de múltiples interpretaciones y también interpretaciones tanto personales. Por eso, para dar un poco al cierre a lo que ha sido un poco este trabajo, también reflexioné un poco desde el lugar de la publicidad gráfica como herramienta estratégica del marketing contemporáneo, donde hoy en día las marcas triunfan no solo por ser visibles, sino que logran diferenciarse visualmente, tratan de contar una historia y generan una relación emocional auténtica con lo que es el consumidor, que sin eso las marcas hoy en día no se potenciarían en un contexto más hoy en día que estamos en un mundo saturado de estímulos, el mensaje que uno construye no se logra solo con buenos productos, sino contando buenas historias visuales. Y es acá donde el diseño gráfico publicitario deja de ser un adorno para convertirse más en una herramienta estratégica en clave capaz de, nada, esto, construir marcas relevantes, cercanas y memorables. Y un poco para dar un cierre,
a lo que es esta investigación en sí, me ayudó mucho a comprender la profundidad emocional por parte del diseño, donde los elementos gráficos no solo construyen un mensaje, sino que también tienen el poder de captar recuerdos, conectar con emociones y generar también vínculos auténticos en donde las personas y las marcas se conectan. Así también es fundamental darse cuenta cómo es el rol del diseñador, que no es solo una pantallita y diseñamos, sino que también es como fuerte en decir, siempre hay que diseñar para un qué, un por qué y para quién también. Y eso justamente lo que me enseñó este recorrido entre un poco de modernidad y posmodernidad, donde pasamos de diseñar para comunicar funciones a diseñar para provocar emociones. Eso sería todo, muchas gracias. Bien, Cande, Buenísimo, Cande, excelente. gracias. ¿Con Bien, quién Gracias. seguimos? ¿sigue Dali? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te estaba, Ya egresada para mí. sí, Sí, te estaba extrañando un poco, te digo, ¿eh? sí, yo también. Bueno, les cuento un poquito sobre lo que tengo para presentarles hoy. Bueno, mi nombre es Dalila Luna, yo soy de diseño de producto y bueno, este año terminé esta complementación curricular. Muy contenta. Yo estoy en Argentina, soy vecina acá de la Universidad de Palermo, pero a diferencia de Sandra, yo me chuparía y me metería dentro de la computadora si pudiera y no haría nada presencial. O sea, estoy feliz de haber tenido la oportunidad de hacer esto. Más que nada porque bueno, me pude organizar muy bien con mi trabajo, entonces estoy muy contenta con la experiencia en general de la facultad, así que bueno, ojalá que sigan las propuestas estas así online, que bueno, por más que uno esté cerca, muchas veces son más convenientes. Así que bueno, este es un poco el trabajo que hice el año pasado con Sandra. Donde, bueno, el título es Entre manos y máquinas, la transformación silenciosa de la herencia artesanal en la era digital. ¿Podés Eh, maximizar, Dali? Perdón, pensé que se estaba viendo a tope. A Eh, ver, si haces doble clic en la Sí, pantalla. se ve la barra de herramientas, uy, Ajá. pero porque lo estás compartiendo de online, por eso. sí, a ver si lo Sí, cambio para tranqui. compartir, No, perdón. tranqui, sí. Si Eh, no, bueno, no importa. Creo que ahora ahí se ve mejor, ¿no? Se ve la barra, pero no importa porque lo que Dale para adelante. interesa es tu trabajo, así que tranquila, mostrarlo Lo intento así. una vez más. Sí, perdón, es que uso más Google Meet, nunca comparto mucho desde Yo acá. también, sí. No, No, perdón, voy a tranqui. esta opción porque así no les hago perder tiempo. Dale, Ahí dale, está. no hay problema. Bueno, entonces un poco el tema era analizar qué es lo que está pasando con la artesanía, con el diseño en esta nueva era donde tenemos nuevas herramientas. Entonces, primero en este trabajo, un poco me aboqué a ver la definición en sí, ¿no? de lo que son las artesanías. Hay una definición muy buena de la UNESCO que dice que las artesanías son un trabajo que une lo individual con lo colectivo, ¿no? Que un poco lo que trae es un montón de sabidurías que se van acumulando, que se van traspasando de generación en generación y que generan un poco lo que es la identidad cultural de un pueblo, de un lugar geográfico, que tiene toda una carga simbólica, ¿no? No solamente desde lo estético, ¿no? Sino también desde la función, desde lo que significa, lo que representa. Entonces, bueno, puse acá algunos ejemplos. Está bueno saber también que todo lo que tenga que ver con las artesanías viene desde la prehistoria, ¿no? Desde la edad de piedra, desde el paleolítico, desde el neolítico, que nosotros vemos estas expresiones en los primeros humanos, y que si bien, bueno, uno tendería a pensar que tenían que ver más con lo funcional, siempre tenían algún tipo de sentido estético que si bien nosotros, bueno, podemos analizar todos los elementos generados, por ejemplo, en el Paleolítico o el Neolítico, alrededor de todo el mundo, y si bien el approach hacia la técnica es similar, en cada lugar vamos a encontrar alguna particularidad, ¿no? Y eso es lo interesante, y ahí un poco se empieza a definir esto de las artesanías. Bueno, acá pongo algunos ejemplos que suelo dar, yo me dedico a joyería. Y suelo incluir en mis clases estos temas de historia, ¿no? Y me parece siempre interesante
ver cómo en estas primeras expresiones la joyería aparece con la humanidad, es decir, el hombre se ornamenta desde siempre y está bueno ver cómo utiliza materiales que están a su alrededor, al principio de piedras, conchas, huesos, todo lo que era material de descarte, ¿no? De lo que se hacía en ese momento, ¿no? Que era cazar y usarla a los animales. Y vamos viendo, ¿no? Cómo van evolucionando las artesanías. Acá pongo diferentes ejemplos. Vamos viendo cómo van evolucionando las artesanías y eso también lo podemos ver más allá de los objetos que se encuentran, también en las representaciones que se hacen de estas actividades. Esto, por ejemplo, es una pintura que representa la calle que había en Pompeya dedicada solamente a joyería y este es un artesano joyero que le está mostrando a una clienta las piezas. Esto, por ejemplo, es una representación de una persona haciendo alfarería, este es el horno, ¿no? Entonces sabemos mucho también desde ese momento. Y siempre vamos a ir viendo que las artesanías van de la mano con la tecnología, es decir, a medida que se van descubriendo nuevos materiales y nuevos procesos, se van aplicando a las artesanías. Esto, por ejemplo, son textiles del antiguo Egipto. Entonces, vamos a ir viendo cuando hacemos ese pasaje, ¿no? De la edad de piedra a la edad de los metales, vamos a ver que hay un gran trabajo de los metales que tiene también, de nuevo, más allá de lo funcional, tiene también esta función estética y simbólica, como son estas máscaras mortuorias, esto es de la civilización minoica, todo lo que tiene que ver también con ornamentos, ¿no? También el ir a lo funcional, bueno, qué sé yo, cuencos, de todo, cosas para ornamentar el cuerpo, para las momias, ¿no? Bueno, esto que es famosísimo, ¿no? La máscara de Tutankamón, acá tenemos un montón, ¿no? De ejemplos de cómo la artesanía se va adecuando a las nuevas tecnologías. Esto, por ejemplo, que parece como, uno vería esto, ¿no? Y pensaría como que es algo súper súper tecnológico, pero en verdad, por ejemplo, esta pieza es mucho más avanzada y tiene mucho más trabajo o más avances tecnológicos que la anterior. Esto es del Imperio Bizantino y acá hay mucho trabajo de lo que es la lapidación, que es el trabajo de la piedra. La forma de engarzar la piedra es muy distinta a cómo se hacía, bueno, en las civilizaciones antiguas, entonces la estética es mucho más similar, ¿no? A las cosas que podemos producir ahora. Bueno, los mosaicos, ¿no? Bueno, ni hablar todo este tema de las armaduras, ¿no? En la Edad Media, en el Renacimiento. Entonces, un poco nos vamos acercando hacia lo que es la industrialización y las problemáticas que trae la industrialización, donde lo que vemos es un poco la diferenciación de quienes producen cada cosa. Entonces, vamos a empezar a ver más profesionales que se dedican solamente a la alfarería, a la cerámica, y un poco también lo que va sucediendo. Si bien todavía se mantiene un poco o por ejemplo en este caso las cerámicas no mantienen un poco cierta estética o los trabajos en madera, lo que va a ir apareciendo es una homogeneización, ¿no? De los diseños. Y también cuando aparece la Bauhaus, acá en Latinoamérica un poco lo que nos pasa es que se empieza a borrar un poco la huella por este sentido de la colonización, cuando aparece el concepto de diseño y se traslada acá a Latinoamérica el concepto este del buen diseño, que solamente considera lo que la Bauhaus le parece que es correcto, empieza a haber, ¿no? Toda una, digamos, una desvalorización del trabajo artesanal en Latinoamérica. Y bueno, en contraposición a esto aparece también, ¿no? Como mencionaba justo hoy Sandra, hablábamos del Arts and Craft, que un poco se contrapone a todo esto. Y bueno, seguimos viendo, ¿no? Vestigios de este tema de la artesanía, pero ya aplicados a algo un poco más fácil de replicar, un poco más industrializado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esto es otro ejemplo de esta misma época, ¿no? De René Lalique, que era un maestro joyero y también hacía trabajos en vidrio, ¿no? Donde vemos un poco también este espíritu del arts and craft, porque son cosas que se pueden reproducir de alguna manera en forma más industrializada, pero siempre tienen un acabado manual, siempre tienen algo manual que los diferencia. Bueno, estos serán sus trabajos en vidrio también, que son súper interesantes para investigar y para ver. Y entonces ahí aparecen como estas tres definiciones, ¿no? Que son la del arte, la artesanía y el diseño, donde el arte, ya sabemos, está más relacionado a esta expresión creativa, a poder transmitir una idea.
Y a diferencia de la artesanía, en la artesanía lo que vemos es que se reproducen los mismos patrones, es decir, no hay un artista que elija su forma de expresión, sino que cada artesano va dentro de ese mismo rubro a replicar esos mismos patrones estéticos en objetos que generalmente tienden a ser funcionales. Y en el diseño lo que hacemos, bueno, es esto de poder reproducir cosas, ¿no? De hacer un trabajo proyectual para poder reproducir esos elementos, en el caso, ¿no? del diseño industrial. Entonces vemos ahí como ya muy marcado después de la industrialización como estas tres ramas. Y siempre la artesanía estuvo como por debajo de estas cosas, ¿no? Siempre el arte estuvo muy arriba, el diseño es lo que se estudia y la artesanía empezó como a quedar un poco más relegada. Entonces, es interesante ver qué es lo que pasa hoy con la artesanía, y yo por lo menos considero que estas son los ejes, digamos, de discusión o las cosas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de hablar de artesanías y que están un poco modificando, ¿no? Como cómo estas actividades se van desarrollando. Una es la globalización y las redes sociales, los costos de producción. Hoy en día, producir algo en forma manual en su totalidad tiene un costo muy alto. Estamos viviendo en un momento donde todo tiende a ser muy rápido, al consumo rápido, al consumo del descarte. Entonces, un costo de producción alto como que ya nadie lo puede soportar. Un interés en nuevas cosas, en nuevas tecnologías, en nuevos materiales, en desarrollar cosas nuevas y un desinterés por el bagaje cultural, ¿no? En general, las tendencias del diseño y las tendencias de consumo que son cada vez más rápidas, también esto relacionado a las redes sociales, la gente cada vez quiere cosas más nuevas. Ya sabemos que esto de la obsolescencia programada y que ya los objetos no están hechos para durar, tiene mucho que ver con esta tendencia. También esto se hermana un poco con la crisis habitacional que hay y la no posibilidad de las nuevas generaciones de poder tener un techo propio. Esto en el diseño industrial afecta muchísimo, porque antes, si una persona podía acceder a una vivienda, podía darse el lujo de invertir en esa vivienda, en los objetos que le gusten, en objetos que duren. Y ahora ya no, ahora todo es muy efímero. Vos, si tenés suerte, podés alquilar un lugar y el lugar no lo podés perforar, el lugar no lo podés modificar. Entonces vas a elegir objetos más económicos que puedas trasladar. Entonces ahí hay también algo muy relacionado al diseño industrial, ¿no? Y estas nuevas necesidades de las nuevas generaciones. Desaparición de saberes transmitidos oralmente, ¿no? De generación en generación. Hay muchas cosas que se van perdiendo porque no han quedado documentadas en ningún lado. Por eso es muy importante para mí el tema de la documentación. Yo para mi proyecto de graduación hablé sobre los elementos racionalistas en los edificios de la ciudad de Buenos Aires, que son los elementos más sosos que hay. Nadie podía creer porque hice una cosa tan tonta como un portero eléctrico de bronce. Me parece una estupidez, pero está desapareciendo, porque ya nadie va a construir un edificio y le va a poner un ornamento de bronce, porque es caro, porque es difícil de mantener, porque hay que pulirlo, pero eso tiene una identidad y le da una identidad al paisaje urbano que está desapareciendo. Entonces, en mi trabajo, en mi proyecto de grabación, yo lo que hice fue documentar fotográficamente eso y con esas morfologías después desarrollé una colección de joyas con esta idea como de preservar el patrimonio. Entonces, sería importante también como empezar a usar, aunque sea la fotografía, la documentación de alguna forma de estos elementos que están desapareciendo. Bueno, la desaparición del valor histórico, ¿no? Del valor cultural, el desinterés, falta de ayuda institucional. El COVID también hizo que muchas comunidades que se dedicaban a desarrollar artesanías muy específicas también desaparecieran, y la falta de visibilidad también de quienes realmente todavía están desarrollando esto. Y esto totalmente ligado a la globalización y esto que les mencionaba antes de la homogeneización del diseño, donde yo puedo ir, por ejemplo, acá pongo un ejemplo muy claro, voy a Zara Home y encuentro el mismo artículo que en H&M, son exactamente iguales. Buscas artesanía o buscas cualquier palabra que busques relacionada a diseño, por ejemplo, en Pinterest, te va a aparecer todo igual, todo homogéneo. Vas a un café en Buenos Aires y tiene la misma estética que un café en Suecia o en Estados Unidos, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Entonces, yo pienso que la tecnología un poco puede ayudar a no revertir este proceso, pero bueno, tratar de frenarlo un poquito en vez de decir, bueno, no, la tecnología es lo que está generando esto, bueno.
ver cómo podemos hacer para que la tecnología nos ayude un poco. Y traje este ejemplo que vi en el museo en México, donde una empresa fabricó estas reproducciones, ¿no? De estas estatuas renacentistas con robots, con manos robóticas. Entonces, un poco me parece que lo interesante acá es decir, bueno, podemos presentar, ¿no? Este objeto que quizás una persona en México quizás nunca tenga la posibilidad de viajar a Europa y verlo, bueno, lo va a poder ver acá. Entonces, ver ahí el potencial, ¿no? de la tecnología. Con estas nuevas tecnologías, con las tecnologías CAD, CAM y con la inteligencia artificial, nace un poco este nuevo concepto que son las neoartesanías. Hablamos de CAD cuando hablamos de diseño asistido por computadora y CAM de diseño manufacturado a través de estas nuevas tecnologías digitales. Entonces vamos a encontrar que hay mucha gente que ya lo está explotando y que quizás puede servir para mantener morfologías, para seguir reproduciendo cosas que, bueno, quizás ahora, como este ejemplo que pongo acá, ¿no? De los tejidos Wichi, quizás, bueno, ya la persona que se dedica a hacer eso tenga una edad avanzada y pronto esta generación no esté más, pero sí quizás podemos a través de la tecnología rescatar esas formas y esa forma de hacer, esa forma de ver el mundo que existe a través de esas artesanías. Entonces, bueno, acá pongo como ejemplo esta marca que se dedica a hacer joyería en la impresión 3D de filamento y el objeto final ya se presenta de esta manera, es decir, no se pasa a metal y nada, sino que es una nueva lectura que se hace de los objetos donde lo importante no es el material. En joyería siempre lo que importaba antes de la industrialización era, bueno, el acopio de metal, ¿no? Acopiar riqueza, y ahora la joyería tiene otro sentido, ¿no? Este sentido más performático. Entonces, a través de esta tecnología podemos lograr eso. El tema también de la impresión 3D en barro, directamente en arcilla, ahora también ahí se puede imprimir en metal directamente. Entonces, ver cómo se puede articular esto, ¿no? Y que dialoguen teniendo en cuenta también el tema de la apropiación cultural y el rol social del diseño, que es muy importante en estos aspectos, principalmente porque, justamente por esto que decía antes, es muy caro producir algo totalmente artesanal. Entonces marcas, por ejemplo, como Loro Piana, que tuvieron muchos problemas cuando se descubre en el mercado, ¿no? Que ellos usan lana de alpaca de Perú y son productos súper, súper de lujo, súper, súper caros. Y bueno, tienen muchos problemas de trazabilidad con sus productos, no están bien pagos a las personas que producen esto. Entonces, también ahí entra un poco esto del rol social, ¿no? Es decir, bueno, vamos a incluir esta tecnología para mejorar en algo. Pero siempre teniendo en cuenta quiénes están produciendo eso, qué otras, qué culturas, ¿no? estamos nosotros tocando para poder llegar a esto. Así que bueno, un poco eso, quería cerrar con esta frase, que es que cada pieza artesanal es un símbolo vivo de tradición que ha perdurado a través del tiempo y que el valor trasciende lo económico porque está imbuido de significados sociales y espirituales, para tenerlo en cuenta siempre que hablemos de esto de las artesanías. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Muchas Este, gracias, Dalila. ella es docente nata, es la docente y ojalá en Eh, algún momento sea docente de la UP. Fíjate lo que te puse en el chat, Sandra, al respecto, Sí. para convocarla. Sí, Bueno, sí, porque gracias, Dalila. Dalila me lo ha expresado Gracias. siempre. Es docente, quiero ser docente, entonces ha armado una conferencia Buenísimo. muy superadora de lo del curso. Bueno, Gracias. Bueno, las dos, Candelaria también, son bien. brillantes. Yo voy a ¿Con quién decir, son seguimos? como mis hijos. Bien, bueno, a ver, según nuestro horario, ¿Fiorella llegó? ¿No está, Fío? Bueno, No Si la quieres, vi. yo puedo ir, ¿eh? Sandra. ¿Qué Valeria, pasó? digo. Que puedo ir, digo. O sea, ¿Vos? después de Listo, vale, Dalila. sí, sí, Sí. dale, vale. Ok, voy a compartir ahorita. Ok.
¿Se ve la pantalla? Ahí está queriendo, está en Está blanco. cargando, sí. Ahí Ahí va, está, perfecto. Ah, ya. adelante. Está con efectos. Bueno, primero que nada, yo soy Valeria, hablo desde Lima, Perú. Igual también como las chicas, ya me gradué, ¿no? De la licenciatura. Terminé justo el paso en junio. Y bueno, yo un poco les voy a comentar sobre el trabajo que realizamos con Sandra. Que bueno, yo el ensayo como tal lo denominé de lo tangible a lo intangible, ¿no? Publicidad para conectar. Yo vengo de la carrera de diseño publicitario, entonces es diseño gráfico, pero más orientado a todo lo que tiene que ver con publicidad. Esa es mi carrera de origen. Primero con Sandra fue interesante porque, bueno, como yo lo mencioné también incluso en la sesión de ayer con Juan, yo venía de una carrera un poco más técnica, más práctica, no tanto académica, no tanto de generar ensayos de escritura. Entonces, una de las primeras cosas que nos hizo profundizar mucho Sandra fue el tema de, primero la diferenciación, ¿no? El tema digamos, de la posmodernidad y la modernidad. ¿Cuál era la diferencia de eso? Y también recuerdo mucho que nos hizo mucho énfasis en marcar una buena pregunta de investigación, ¿no? Y que esta pregunta nos ayudara de alguna manera a poder encaminar correctamente un ensayo, en este caso la investigación que realizamos, ¿no? El escrito que realizamos. Entonces, un poco de lo que se trata, digamos, mi investigación o mi escrito es cómo las épocas, ¿no? Iniciando con la modernidad del siglo XX y la posmodernidad actual, cómo ha ido cambiando la publicidad, cómo ha ido cambiando, cómo las empresas, las marcas, los productos se ponen a la venta, se ponen a vista del consumidor. Como la comunicación publicitaria ha cambiado. Y con eso también el diseño, porque obviamente el diseño está en función a la comunicación, en este caso publicitaria, ¿no? Entonces yo remarqué una pregunta donde hablo de cómo se relaciona, ¿no? El diseño publicitario actual, ¿no? Que, bueno, es el de nuestros tiempos, con el diseño publicitario del siglo XX, que en este caso hago el énfasis que se enfocaba mucho más en el producto en sí, o sea, atributos del producto, y en este caso, hoy en día, en la actualidad, el diseño, o bueno, la publicidad se enfoca mucho más en el consumidor, en sus necesidades, en lo que está pensando, la manera de conectar la publicidad, las marcas, las empresas con el usuario o el consumidor, el ser humano, son muy distintas, ¿no? Entonces, en la modernidad podemos ver un diseño, una publicidad mucho más enfocada a los atributos del producto, a verlos como aquel producto que te va a sanar, curar, que te va a generar un estatus. Sin embargo, hoy en día tienes productos o, bueno, una comunicación mucho más enfocada en lo que verdaderamente necesita el consumidor, verdaderamente necesita el usuario, cuál es su contexto, qué es lo que está pasando, y en unos momentos voy a mostrar ejemplos de eso. Aquí, por ejemplo, a esto más o menos me refería. Al siglo XX, en los años los 50, 70, tenemos la Sprite, es un producto que ha estado por muchos años en nuestra historia. Sin embargo, está enfocado más en que si tú la tomas, la consumes, ¿no? Con esta para generar, ¿no? El hecho de que el consumidor lo quiera comprar, te genera, ¿no? Audaz, incitante, provocativo, ¿no? Un adulto, ¿no? A todo dar, por así decirlo. Enfocado en el objeto, enfocado en el producto. Sin embargo, en la actualidad tenemos la misma marca, el mismo producto, eso no ha cambiado. Lo que cambia es la comunicación, lo que cambia es el diseño. Por ejemplo, en este caso tenemos, últimamente Sprite tiene esta manera un poco irreverente, ¿no? De ser fresco, ¿no? No solamente fresco en su envase, en su producto, sino fresco
en lo que comunica. Entonces, por ejemplo, no te dice, no importa lo que digan, mantente fresco. En este caso tenemos a una pareja LGTBQ+, ¿no? Y en el otro caso también igual, porque muchas veces hay cierta discriminación con las personas que tienen pecas. De hecho, habían palabras un poco más fuertes en un anuncio, recuerdo, publicitario de Sprite, eh, como una salpicadura, ¿no? En el rostro. Y lo mismo, ¿no? No importa lo que digan, mantente fresco. Entonces, haces esta alusión, ¿no? A la connotación de la palabra y cómo eso también alrededor de los años, un poco de lo que yo he aprendido es el tema de los insights, que tiene que ver con situaciones del consumidor, del usuario, que normalmente las marcas tienen que visualizar para poder conectar en la comunicación, ¿no? Y es bastante interesante, ¿no? Porque ya esto añade psicología, añade emociones, añade otros factores que hace unos años atrás no eran considerados, no eran vistos, no eran relevantes, ¿no? Con eso también Sandra nos dirigió un poco a ver el lado más emocional, más objetivo eh, del trabajo. Entonces nos hizo hacer un relato subjetivo. Eso es algo un poco bastante innovador porque en realidad en los escritos académicos normalmente todo es muy en tercera persona, no es tanto emocional, es más objetivo. Y en este caso yo un poco trato de relatar, ¿no? Como antes el diseño publicitario, mi rama, era algo más como que un aviso, ¿no? Un anuncio, donde el producto era el rey. En cambio, hoy en día el diseño es subjetivo, es empático, es íntimo, es una conversación entre la marca y la persona, el usuario. Y un poco en este relato tratar de darle una emocionalidad al concepto que estábamos tratando, a lo que queríamos plasmar, ¿no? En el trabajo escrito. Y ya, digamos, para tener algo más estructurado, después de pasar de la pregunta, al relato poético, obviamente hubo una investigación de bibliografía, otras personas hablando del mismo tema, también yo indagué un poco en cuadernos y concluí con este trabajo que fue un ensayo titulado De lo tangible a lo intangible, un poco para relacionar esto de antes el enfoque era el producto, hoy el enfoque son las emociones, la mente del consumidor, no tanto el producto físico. Y a través del desarrollo del ensayo, pues inicio primero con cómo era el diseño publicitario en el siglo XX, cómo inició, cómo era este énfasis en el producto, en las marcas, en, y un poco también creo que tiene que ver con la globalización y la información que tenemos hoy en día, ¿no? Porque antes había un poco de desconocimiento, quizá de repente de ignorancia sobre, no sé, características, capacidades del producto en sí, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que un Sprite es una gaseosa gasificada con azúcar. Entonces ya la comunicación tiene que ser mucho más creativa, mucho más, eh, digamos, vista de otro ángulo, ¿no? Como otra percepción. Luego más adelante también hablamos, como mencionaba, este tema de la evolución social, de cómo el consumidor ya no solamente está dispuesto a comprar un producto, sino que exige a la marca, al producto, que tenga una conciencia, que se preocupe por el planeta, que se preocupe por uno mismo, ¿no? Entonces, aparte de este avance tecnológico, de la globalización, también es un cambio del usuario, ¿no? El usuario, el consumidor hoy en día es otra persona, ¿no? Somos muy diferentes a los que eran antes. Y eso también atrae la personalización. Uno de los temas que yo toqué, o bueno, dos en específico, es, por un lado, la personalización, por ejemplo, hoy en día con el celular,
te llegan notificaciones personalizadas, tú buscas algo en Google y luego te aparece un anuncio sobre eso que estuviste buscando, y es como que si nos vieran, todo está muy conectado, ¿no? También la geolocalización me parece que se denomina, que por ejemplo tú puedes estar cerca de una tienda, de una empresa, y te salen anuncios de ese lugar, justamente para que tú te animes a visitarlos, a ir a consumir, ¿no? Y también otra de de los pedidos, como ya lo había mencionado, era el tema de la sustentabilidad, la sostenibilidad, ¿no? De cómo hoy en día las marcas no solamente pueden decir que su producto es sostenible, sino que también tienen eh, toda una, digamos, forma de trabajo que también sea sostenible, ¿no? Con la empresa, con la organización de la empresa, dónde trabajan, o sea, cómo las personas que manufacturan, que trabajan en las empresas también están siendo cuidados, ¿no? Disculpen, estoy un poco quedándome ciegos. Y ya un poco para finalizar es un poco los ejemplos, ¿no? O sea, acá antes no solamente la parte visual, ¿no? Había mucho texto, poca imagen, pero siempre en relación a que consumir aquel producto es bueno, en un resumen, es positivo, cuando luego después, al pasar del tiempo, podemos decir, no, la Coca-Cola es un producto gasificado, con azúcar, no es muy saludable. Entonces, ¿qué hace la marca? ¿Qué hace la empresa? Transforma su comunicación, transforma el diseño. Ahora el rojo te remarca mucho a Coca-Cola, te genera esa conexión en la memoria. Un poco también lo que hablaba Candelaria sobre ese tema. Y como por ejemplo en este caso, aquí, bueno, no sé si se entiende muy bien, pero lo voy a explicar. Es una lata que ha sido, digamos, machucada para ser reciclada y han tomado la imagen de esa lata, ¿no? Y dice recíclame. Entonces ya la connotación, la comunicación y también el diseño están enfocados no en compra mi producto, sino es, oye, yo también me preocupo por lo que tú te preocupas. Entonces ya generas esta conexión que va más allá eh, de, de lo tangible, sino que llega a lo intangible y también llega el tema del posicionamiento, que son otros conceptos que, bueno, en publicidad se ven un poco más. Y acá también tenemos otro ejemplo, ¿no? Este creo que es un poquito más fuerte, o sea, sabemos que los cigarros no son nada saludables. Sin embargo, antes sí lo relacionaban, dentro de la ignorancia quizá del usuario, del consumidor, lo relacionaban con algo positivo, ¿no? Algo que te ayudaba. En cambio, hoy en día no. Hoy en día el diseño de por sí, de un empaque, el diseño, no solo de la publicidad, ¿no? Sino también del empaque mismo del producto, pues cambia, ¿no? Y te muestra como que esta imagen que se enfoca mucho más en la emocionalidad, que te dice, oye, está bien, consúmelo, pero recuerda esta problemática. Y esto es pensado netamente en el usuario, ¿no? No es pensado en el producto en sí. Y ya como último ejemplo, estas son un poco las imágenes que yo coloqué en el ensayo, un poco relacionadas con cómo era esta misma idea que planteo en todo el trabajo de investigación, en el cual el producto antes era el rey, era lo principal y el usuario quedaba relegado, algo que cambia y es demasiado obvio hoy en día, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Entel, que estaba, en vez de, o sea, Entel es una marca de telefonía, ya no se preocupa por vender una línea o un teléfono, sino se preocupa porque, oye, a través de la telefonía podemos estar más conectados y esto, bueno, este anuncio salió en la pandemia, hace unos años. Nuevamente recalco el tema de Sprite y en el caso de Patagonia, ellos, digamos que no solamente tienen esta filosofía de la naturaleza, de conectar la marca con eso, sino que también sus productos son sustentables. Entonces, ya como mencionaba, no solamente es la comunicación, sino también es lo que hacen las empresas
por ser consecuente con lo que dicen, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Vale. Gracias, Vale. Ahí podés dejar de compartir y Sí. a mí me encanta escuchar todo, pero tenemos que acortar porque Alejo me va mandando mensajitos. Vamos a alcanzar, pero bueno, es que a mí me encanta Vamos escuchar. bien, vamos bien. Bien, bueno, qué lindo. Gracias. Bueno, me encanta porque es casi una despedida. Vale, ¿dijiste de dónde venías? De Perú, sí. Ah, Sí, yo bien, soy de bien, bien. Perú, de Lima. Perfecto. No, yo lo sabía, pero no sabía si Ayer, de ayer en acá. la comisión la vimos en colectivo por las calles de Lima, Ah, Sí, por las bueno, dando, calles de sí, Lima sí, con sí, dando el su sí. tráfico de testimonio. Lima. Sí, terrible. Bueno, ahora vamos a entrar en la historia uno. Ustedes dicen por qué y porque así fue. Fue primero el 2024, esta emocionalidad de la posmodernidad, y ahora entramos en la historia uno con esto entre la industria y lo romántico o sensible. Andrea, otra vez voy a preguntar. ¿Estás, Andrea Villajo? Voy a preguntar otra vez porque no No, miro, no, no, no no está, no está. está. Bien, Guada sí. Entonces arranquemos con, a ver, cada trabajo era excelente. El de Andrea Pillajo era el cartel en el diseño industrial y el sentir humano, funcionalidad o poética visual. Era muy representativo entre la industrialización y lo romántico. Bueno, lo de Guada ya va más a la emocionalidad. Así que, bueno, vamos a ver algunas alternativas después. Gabriel, vos nos vas a mostrar más el contexto industrializado. Pero bueno, ahora, Guada, es tuyo, todo Adelante. tuyo. Buenísimo, ahí comparto. Yo creo que se está viendo, ¿verdad? Sí, Sí, pero ahí, 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 ahora ahí, sí. ahí Ahora está. sí. Perfecto. Gracias. Bien. Buenísimo. Adelante. Bueno, mi nombre es Guadalupe, yo vengo de la carrera de diseño gráfico, soy del interior de Córdoba, estudié la tecnicatura en diseño gráfico en la Universidad Provincial de Córdoba y ahora estoy haciendo la licenciatura en diseño como ciclo de complementación acá en la UP. También aparte estudio en la UNC, gestión de la comunicación en turismo, entonces un poco mi trabajo busca mezclar en cierto sentido lo que es el diseño, también expresado a través de los viajes. Es así que terminé en el título de mi trabajo que se llama Diseño autobiográfico y memoria emocional, el scrapbooking como diseño que inmortaliza memorias para toda la vida, haciendo un énfasis, una especificación, si se quiere, en lo que es el scrapbooking de viajes porque ya vamos a ver que hay como distintos tipos. Para los que no saben lo que es un scrapbooking o para dar un concepto, son libros, si se quieren, como si fueran unos libros de viajes, libros de aventuras en este caso, en lo que se busca es como una combinación entre lo que es el collage y lo que vendría a ser un journaling o capaz contar lo que pasó en el día. Prácticamente es como se ve en la imagen a la derecha, una mixtura entre pegar cosas que veo, capaz que cintas o ya manufactura comprada industrial, pegatinas, washi tapes, que son las cintas decoradas, distintos vinilos mini o un montón de cosas que se han abierto ahora en el mercado debido al boom que ha tenido de vuelta, pero la derivación básica es pego la basura que encontré durante mi día y cuento lo que pasó o cuento lo que pasó en el viaje. Y se puede terminar, digamos, viéndose así tipo cuadernos súper gorditos por la cantidad de cosas que se le mete. Es así que derivé en este tema porque vi justamente estos dos diarios que son de los más que quiero, porque son de un viaje, entonces decidí, viendo eso y viendo también que se ha masificado de vuelta en las redes sociales y que se le ha dado un giro completamente debido a que se lo ha digitalizado también, trabajar sobre este tema e iniciar con la pregunta problema de que es cómo puede el scrapbooking de vida y viajes, haciendo hincapié de nuevo en los viajes, movilizar y evocar memorias en el pasado, presente y futuro de jóvenes entre 16 y 26 años, no porque fuera de este rango etario no lo puedan hacer, sino porque me quedé en este rango etario debido a que son los quien han traído la práctica de vuelta, si se quiere, ahora, y la han modificado completamente, llevándola a las redes sociales y cambiándola e incluyendo un nuevo panorama para lo que era el scrapbooking. Y de paso, también yo me incluía dentro de esta edad, entonces analizaba a mis propios diseños, si se quiere.
Con esto marqué una hipótesis que venía a ser que el scrapbooking lo que permite es registrar, intervenir y resignificar estas experiencias que van a ser personales, que son de uno propio, con valor simbólico y emocional a través de recursos físicos y digitales. Yo lo enmarco físicamente en mi diario o lo subo a redes, por ejemplo. Es así que derivé en lo que vendría a ser nuestro artículo, que tiene un desarrollo como de 5 capítulos más las conclusiones, y me pareció súper aburrido explicarles cada uno de estos. Entonces, para mejorar esto y no marcarle cada uno de los capítulos, les voy a comentar como las ideas claves o los puntos más interesantes que tuvo, para que después, si les interesa, puedan leerlo directamente en los cuadernos de la UP. Antes que nada, también recalco como un mini tip, digamos, que existen diferentes tipos de scrapbooking, como les mostré en la foto pasada, pero por ejemplo en esta, la primera es más un collage tipo scrapbooking, tiene poco texto. La segunda es un journal que mixta en lo que vendría a ser puramente escrito, pero en este caso es completamente collage, pero ya es digital 100%, ya no es físico. Entonces van apareciendo estos tipos diferentes de scrapbooking que se van mezclando y a veces ya disociándose un poco de lo que era originalmente en un principio esta técnica. En teoría el scrapbooking surge casi que en el romanticismo, no hay una fecha exacta, pero lo que se puede decir es que se enmarca en dos puntos. Por un lado, con los álbumes genealógicos o con las fotos de antepasados cuando empieza la fotografía, siempre la parte más rica, digamos, y cómo van mezclándose esto con cartas. Y por otro lado, se cree que inicia con lo que son los desarrollos científicos, ya que los científicos tenían como su propia libretita en donde iban anotando todos los procedimientos, todo lo que pasaba e incluían algunos objetos, algunas muestras, algunos colores, todo lo que vendría a ser de la parte experimental y lo incluían ahí. En esta mixtura, con el tiempo, se termina desarrollando en una práctica que pasa a ser más común y ya para toda la sociedad y no solamente para un grupo selecto. Sobre todo más con el paso de la industrialización, trayendo nuevos materiales, nuevos tipos de libros, nuevos tipos de cosas para incluirle, que son estas washi tapes, pegatinas, stickers, fotos ya impresas que no son de uno propio, pero pueden visualizar lo que uno quiere y así agregándole cada vez más y más objetos. Es así que les muestro lo que terminaron siendo las ideas claves de lo que vendría a ser el artículo. El scrapbooking en sí es una narración visual y material que justamente lo que permite son estos recuerdos organizados que también terminan transmitiendo emociones y los relatos de vida que uno tuvo. Y como hay distintos tipos, en este caso, por ejemplo, podemos ver en las imágenes que son uno más derivado hacia el collage y el segundo más derivado hacia lo que es la ilustración, pero en la página anterior era completamente texto, entonces es una mixtura entre lo que vendría a ser ya un journaling con un scrapbooking casi que ilustrado, casi que artístico. Sin embargo, ambos están subidos a redes sociales, o sea que si bien la práctica ha sido completamente artesanal, manual, yo los conozco porque sigo a tal persona o porque los veo en redes. Entonces se ha digitalizado en cierto sentido la comunicación que se ha dado para poder darla a conocer. Hablamos de que es una curaduría íntima porque funciona justamente como un museo portátil personal en donde cada elemento que yo elijo comunicar, que yo quiero ver, resignifica mi experiencia hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro porque puedo visualizarla para adelante también. Y justamente de lo que veníamos hablando es que actualmente se ha resignificado en el contexto actual debido a el paso entre lo artesanal y lo digital y esta mixtura que ha tenido entre lo íntimo y lo industrial y entre lo íntimo y lo masivo cada vez que se comparte más y más en redes sociales y de forma ya tanto digital o artesanal pero compartido digitalmente. El scrapbooking, lejos de ser solamente una práctica de diseño, si se quiere, o artística, porque existe el scrapbooking más artístico, como pueden ver en la foto, también tiene un nivel de ayuda hacia la persona. Si bien uno de los factores más clave del diseño es que busca mejorar la calidad de vida de las personas, el scrapbooking lo que hace es también, además de poder recordar, si se quiere, lo vivido, ayuda a mitigar síntomas como son la ansiedad, el estrés o la depresión, aportando beneficios a largo plazo si se practica con regularidad. ¿Por qué?
Porque al ser una selección manual, al yo tener que sentarme a hacerlo, a ver qué quiero poner, a ver qué quiero comunicar, a traer de vuelta estos recuerdos, esta basura y combinarlo con nuevos materiales o no, y sentarme y pegar y recortar, activan en el cerebro un sentimiento y una dopamina que se está liberando, lo que produce una gratificación instantánea en el momento y lo que termina realizando en la persona que ralentice, digamos, su tiempo, su movimiento dentro del diario, dentro de la vida diaria, haciendo que se vuelva un acto consciente y personalizando la memoria de este pasado, trayéndola al presente. De esta manera, esta práctica que es material, se recomienda realizarlo de forma material por el contacto que tienen con cada uno de los elementos y los sentidos que provocan también en el mismo ser humano, diferente si se hace completamente de forma digital. Esta involucración de tener la atención plena en esto que estoy haciendo y este permitir recordar hacia el pasado, traerlo al futuro e incluso poder visualizarlo hacia el futuro, traerlo al presente, perdón, y visualizarlo hacia el futuro, hace que se revivan estos momentos felices y significativos que liberan también dopamina. En este sentido, si esto se practica con regularidad, ayuda a mejorar el estado de ánimo, también baja la ansiedad, el estrés o incluso hasta la depresión. Esto en el artículo se puede ver y está validado por la OMS, o sea que esta práctica ha sido investigada y se ha visto cómo puede verdaderamente ayudar a mitigar estos síntomas y generar una tranquilidad durante su realización. Cabe aclarar, ¿no?, que hay diferentes tipos de scrapbooking y quizás a una persona le resulta más tranquilizante uno que otro, dependiendo también qué síntomas sean. Por último, dentro de lo que vendría a ser lo que son redes sociales o ya más tirando a la tecnología, se ha visto que esta narrativa se ha expandido completamente y termina siendo una memoria multisensorial. A lo que voy con esto es que al compartir en redes sociales y junto a las nuevas tecnologías, está permitiendo combinar lo que es texto, imagen, música y video, como se puede ver en el video de acá al lado, y el scrapbooking ya no solo pasa a ser el cuaderno que les mostré, ya no es solamente la hoja. El mismo video completo que se puede ver al costado, la música que se usa, el copy que se le pone, el texto que tiene en el video, el mostrar todo el proceso, todo comunica y el mismo video en sí se transforma en otro tipo de scratchbooking porque justamente lo que está haciendo es combinar distintas fotos, distintos videos, estoy combinando distintos colores, materiales y traspasa ya solamente lo que era el papel y lo lleva a otro plano. Este es el nuevo plano que se está viendo del scratchbooking. El Instagram en sí pasa a ser también un scratchbooking, un compartido de lo que es mi vida a diario y de todo lo que yo quiero comunicar. Es así que se termina viendo, porque dentro de Historia 1 estábamos viendo el acercamiento o el alejamiento que había entre el romanticismo y la industrialización de nuestro objeto en sí, en este caso el scrapbooking, y si bien vemos que esta técnica se acerca al romanticismo y a su ideal porque surge y se crea dentro de este entorno, se encuentra enmarcado en una sociedad que ha sido completamente industrial y cuyas modas, características, historia, temporalidad, espacio, lo han modificado y caracterizado por completo, incluso trayéndolo de vuelta, usándolo como se lo hacía, pero llevándolo a otro plano y creando un nuevo tipo de scrapbooking. Es así que llegamos a las conclusiones del artículo, en donde pudimos ver que nuestra hipótesis sí se cumplió, en donde el scrapbooking permite a los jóvenes narrar su vida desde el diseño sin necesitar ser diseñadores, ya que cualquiera puede realizar la práctica, resignificando el tiempo vivido en el pasado, trayéndolo al presente para poder recordarlo en el futuro si se quiere, activando la memoria emocional gracias a todo este proceso que se hace y mejorando, si se quiere, el estado de ánimo de uno mismo y construyendo identidad propia, ya que el pasado que me ha marcado lo traigo al presente y lo puedo resignificar y visualizar de otra manera distinta o capaz que avanzando aún más hacia el futuro. Todo esto porque esta técnica es diseño como lenguaje de la memoria, ha sido subjetiva ahora en la era industrial y es un archivo personal que termina siendo en clave emocional. Por esto mismo, es tan buena esta práctica y se la recomienda mucho a jóvenes, sobre todo cuando, por ejemplo, no se sabe qué hacer o se quiere recordar el pasado. También lo utilizan mucho, por ejemplo, gente que tiene Alzheimer para poder recordar viendo visualmente
que les llama como un punto de atención. Es así que también en la materia habíamos hecho 2 videos, pero no me quiero extender mucho más. Así que los pueden encontrar dentro de mis redes sociales, escaneando el QR o buscándome en la lupita. Están los videos subidos de historias y siempre comparto lo que hago en la carrera como lo que hago dentro de lo que es mi trabajo como freelance. Muchísimas gracias a Sandra y bueno, a la universidad también por la oportunidad y por dejarnos exponer esto. Y acá termino, así no saco más tiempo y no me extiendo más de lo debido. Muchas gracias. Gracias, una genia, Muchas Guada, una gracias, genia. Guada, muy bueno. Ahí te escribí, porque han construido algo diferente para hoy. No es lo mismo que el momento 3 y No, el claro, claro, 4. se nota, Muy buenísimo. bien. Bien. Bien, A ver, ¿quién seguía? No me acuerdo, pero podría ser Gabriel. No, yo sigo, profe. Ah, perdón, perdón, Doménica. Por eso pregunté, no me acuerdo, lo cerré. Bueno, pero ustedes por eso se los di. Vamos, Doménica, qué manera de trabajar. Ah, este trabajo es muy impactante, porque ya desde que lo presentó dijimos, Doménica está en otro planeta. ¿Qué es lo que ha traído? ¿Qué ha traído? Y después quedamos todos impactados, así que vamos, Doménica. Bueno, gracias, profe. Buenos días con todos. Yo soy Doménica Valladares, soy de Ecuador y mi carrera de base es diseño de ilustración, pero más en lo que yo me quiero enfocar es la animación y eso explica mucho también el tema de mi artículo que les voy a contar hoy, que combina básicamente mis intereses personales y experiencias. Uno, el hecho de que fui una niña en algún momento de mi vida. Dos, que soy fanática de Tarzán. Y tercero, que soy una persona ecuatoriana. Entonces, combinando todos esos elementos, me propuse descubrir, más allá de una corazonada que me dio en el principio, cómo la película Tarzán puede tener una relación con la sensación de nostalgia que se produce en la generación Z ecuatoriana. Esto mediante el análisis de la experiencia estética, de los aspectos técnicos y gráficos, etcétera. También quiero explicar un poco por qué específicamente la generación Z ecuatoriana. Y es que me di cuenta de que cuando hablamos corrientemente de las generaciones, solo topamos el ámbito temporal, pero obviamente que es importante hablar del contexto cultural y geográfico, porque no es lo mismo lo que pasa en Marruecos que lo que pasa en Estados Unidos, aunque sea el mismo periodo de tiempo. Entonces, más allá de lo que le produzca esta película a una generación Z estadounidense, yo quería saber por qué una película extranjera le puede producir nostalgia a la generación Z en Ecuador. Pero bueno, hablando ya de la película en sí, Tarzán es un filme estadounidense estrenado en 1999 que desde su marketing ya se planteó como una reversión de una historia más antigua, pero que ha estado muy presente en la cultura pop. Entonces, desde esta primera instancia ya se apela a la nostalgia. Luego podemos ver una especie de dualidad que hay, porque por un lado, Tarzán se puede considerar una película que buscó la industrialización de la animación incorporando nuevas herramientas digitales 3D a lo que era la animación tradicional 2D en papel. Pero por el otro lado, puedo decir que narrativamente Tarzán tiene más que ver con el romanticismo y de aquí me puedo tardar 10 años hablando de todos los aspectos que hay, como por ejemplo cómo se usa el color para evocar emociones o cómo el eje central de la película es la exploración del mundo interno y el conflicto del protagonista o también cómo se resalta siempre la naturaleza como un personaje hecho y derecho, que de hecho desde su concept art está planteado visualmente para parecerse a estos grabados o ilustraciones antiguas. Pero a mí lo que me parece más importante es el hecho de que Tarzán tiene este tropo de persona que creció en la naturaleza y se termina enamorando de una persona que viene de una zona urbana, en el caso de Pocahontas, inclusive un colonizador, pero específicamente a los ecuatorianos nos puede sonar más bien la historia de Cumandá de Juan León Mera, que es la novela romántica ecuatoriana por excelencia y que nos enseñan obligatoriamente en el colegio. Entonces, con esto se establece una relación mental y existe una familiaridad que nos produce nostalgia. Es la misma experiencia que cuando uno escucha una canción nueva y quizá la progresión de acordes o una parte en específico es igual a una canción que escuchamos hace años y por eso le tenemos ese mismo cariño, porque nos recuerda algo que ya conocíamos.
Por otro lado, la película está adaptada, está ambientada más o menos en los 1900, aunque no es algo que se note mucho cuando vemos por encima, porque estamos toda la película en la selva, pero si nos fijamos en los personajes humanos secundarios, en el diseño de su vestimenta, de sus props y de ambientes, vemos que son personajes ingleses que vienen de una sociedad post-revolución industrial. Y de por sí es muy del romanticismo añorar con el regreso al pasado. Entonces la película desde esta estética puede apelar al interés de la audiencia por este periodo histórico en específico. Pero tengo que decir que en Ecuador este interés o nostalgia incluso es completamente importado, porque no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en el país en ese momento. Acá la industrialización llegó después de los años 20 en adelante. Entonces, en conclusión, la nostalgia que se produce en la generación Z ecuatoriana al ver esta película no solo tiene que ver con el hecho de que lo hayamos visto en nuestra infancia, sino que por un lado está esta estética que evoca un pasado, pero al ser un pasado británico, es importado el concepto de la nostalgia y tiene que ver también con la manera eurocentrista en la que nos enseñan la historia universal, entre muchísimas comillas. Y también el hecho de que en Ecuador se consume animación de su mayoría Estados Unidos o extranjeros. Entonces no estamos acostumbrados a ver nuestra cultura reflejada en en las producciones audiovisuales que consumimos y tendemos entonces a asimilar realidades que no son nuestras. Y bueno, por el otro lado también está lo que ya mencioné de Tarzán, Kumandá, la familiaridad, etcétera. Pero el punto es que entonces la experiencia de la generación Z ecuatoriana, si bien tiene elementos compartidos globalmente, porque tenemos todo ese tema de la conectividad, es imposible no compartir cosas debido al Internet, hay elementos culturales que hacen que esta experiencia sea única al país y por ende otros países también la van a experimentar de manera distinta, dependiendo de sus elementos culturales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, ahí te escribí. Yo Muy acostumbrada a bueno, las devoluciones. Siempre hago devoluciones. muy Divino, bueno. todos Bueno, son ahí divinos. anoté Comandá también. Me agendé Sí. para buscar. Bien, ahora sí, Gaby. Sí, ahora me toca a mí. Buenos días. Bien. Buen día. Buenos días con todos. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito, por El favor. cupo masculino fue este. Al revés. Sí, qué cosa que se me cuesta. No, pero Gabriel ha sido siempre tan Bueno, por suerte siempre participativo hay una y excepción. no, no, Gaby es genial. Bueno, Adelante. decinos de dónde sos, Gaby, para los que no te conocen. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, buenos días con todos. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Gabriel Vizcarra. Les hablo de Lima, Perú. Bueno, mi carrera de base es diseño publicitario y bueno, estoy cursando el ciclo curricular de la licenciatura en diseño. Bueno, el tema de mi investigación se llama la lógica visual del diseño UX y UI en contextos industrializados. Bueno, para hacer una introducción del trabajo de investigación, nace a partir de la inquietud personal en base a mi experiencia como diseñador y redactor creativo. Yo a lo largo de mi carrera me he visto expuesto o he trabajado interfaces, identidades visuales, productos digitales, y si bien muchas veces buscamos crear experiencias atractivas, funcionales y coherentes, comencé a notar algo muy particular, que es que habían diferentes patrones que se repetían a nivel del diseño de las interfaces. Todo todo parece demasiado alineado, estructuras repetidas, un molde predefinido. Esto también lo podemos ver en las fotografías que aparecen en las plataformas digitales. Las mismas imágenes que tienen las compañías de seguros las tienen las cafeterías o los pueden tener las clínicas, ya que estas se alimentan de banco de imágenes en común. Los colores, los iconos, las tipografías, aún las jerarquías visuales, los distintos productos y distintas marcas, pero vemos que mantienen un lenguaje común. ¿Y por qué se da esto? ¿Es una lección estética o es una consecuencia de algo más profundo? Fue entonces que me detuve a pensar cuál es el papel que juega el diseño en el mundo que está completamente atravesado por la digitalización.
donde queda el espacio para donde queda el espacio para la emoción, para la identidad, para lo inesperado. Por eso elegí este tema, porque el diseño de interfaces no solo organiza el contenido, sino, o mejora la usabilidad, sino que también moldea la forma en que nosotros habitamos y convivimos en este mundo digital. Recordemos de que si no pasamos el 50% de nuestro tiempo pegados a al celular, expuestos al celular o a las computadoras, o estamos un mayor porcentaje de tiempo. Es por eso que este ensayo busca explorar precisamente esto, cómo la industrialización digital condiciona nuestras decisiones visuales y estéticas, tanto del lado del diseñador, como es en mi caso, como en el usuario. Entonces, comenzamos. Esta es la pregunta que ha guiado toda la investigación, que dice, ¿qué relación existe entre el diseño UX UI y el usuario en el marco de una industrialización que condiciona la experiencia estética y las decisiones visuales? Vamos a ver cómo el diseño, que antes hablaba con el alma, hoy habla con los datos. Decidimos esto porque nos encontramos en un contexto donde casi todo lo visual ha sido optimizado para convertir más que para emocionar. El día de hoy podemos ver, y vamos a desarrollar un poco más adelante, los colores ya han cambiado el enfoque que tenían antes en el romanticismo, ¿no? Ahora más bien todo se trata de cómo vemos las pantallas, se trata de cómo las pantallas están programadas para cómo nosotros las vamos a ver, cómo las sentimos y cómo respondemos a estos estímulos. En este vínculo hay tensión, pero también podemos encontrar una oportunidad. Tenemos una primera parte en esta investigación que se llama industrialización visual, en la que podemos ver de que hoy en el diseño UX y UI tenemos sistemas predefinidos como son el Material Design u otras plataformas. Estos modelos buscan garantizar una coherencia y una accesibilidad, pero de alguna manera nos dictan o nos estructuran cómo deben de verse las cosas, dejando poco margen a la expresión, donde lo más importante ya no es emocionar al espectador, sino que todo tenga una función, que todo sea rápido, que no haya fricciones. Por eso que podríamos resumirlo como, sí, la interfaz es coherente, pero es repetitiva. Por otro lado, como les compartí hace un momento, el color ya no es lo que significaba antes en la era del romanticismo, sino el color ahora es un signo de conversión, ya no de emoción. Históricamente el color siempre ha estado ligado al arte, a la expresión, a la identidad cultural, pero hoy muchas veces respondes a métricas de conversión. Usamos el rojo para cuando queremos comunicar alerta, el verde cuando aceptamos algo o el azul cuando queremos avanzar. Sin embargo, estas decisiones no se toman por sensibilidad visual, sino por lo que mejor conviene según los datos. El color se ha convertido de alguna manera en un botón psicológico. Es por eso que eh, es por eso que las interfaces prediseñadas y homogeneidad visual, que es la siguiente parte de mi investigación, vemos que existen en la actualidad herramientas como Canva, como Figma o como Wix, que son plataformas en las que tenemos ya plantillas predefinidas de landings, de páginas web, en las que si bien son funcionales, vemos que son repetitivas. Y el diseñador ya no parte del vacío, sino parte de una estructura, de una grilla, de un set de iconos y hasta de un manual. Entonces, si bien por un lado hay menos riesgo al error, pero también vemos de que se pierde la identidad, la exploración. Es por eso que, por otro lado, el usuario que venimos a ser nosotros, estamos siendo moldeados por esta interfaz. Eh, si bien el usuario no es una persona que esté de alguna manera pasiva, su percepción ha sido condicionada. Navegamos sin mirar dos veces, pasamos mucho tiempo haciendo scroll con el celular, solo nos dedicamos a tocar y a deslizar, y toda esta experiencia que tenemos ha sido diseñada para que no nos detengamos a sentir, sino a interactuar rápidamente. Es por eso que entonces nos preguntamos, si todo se parece, ¿dónde queda la identidad? Y es aquí donde considero que hay una posibilidad, porque
sin embargo, no todo está perdido. Más bien, este punto de tensión que está entre la eficiencia y la emoción puede darnos muchos frutos. Cuestionarnos la homogeneización es también una forma de resistencia visual. Es por eso que, como conclusión, lo que descubrí al describir este ensayo es que detrás de cada interfaz también hay una ideología, y aunque diseñamos en sistemas cada vez más estandarizados, todavía queda un espacio para elegir. ¿Queremos repetir o queremos conmover? Para mí, nosotros al momento de diseñar tenemos una oportunidad de ordenar, tenemos una oportunidad de sentir, de cuestionar y de proponer. Y en un mundo que a veces solo se siente cada vez más automático, cada vez mucho más rápido, cada vez más radical, creo que hay una oportunidad que nosotros, que los diseñadores tenemos, que es volver a emocionar a las personas, a los espectadores, y por qué no volver a emocionarnos. Muchas gracias. Muy Oh, bueno, Gabriel, muchas gracias. Gracias. estoy Muy tan actual. orgullosa de todos. Estoy tan orgullosa. Bien, Alejo. Bueno, bueno, primero que nada, felicitaciones a todas y a todos, a Gabriel y a las chicas, excelente. Es esto, como dice el dicho, para muestra basta un botón, acá varios botones y muy bellos y muy comprometidos y muy emotivos. Realmente eso le doy también el crédito, obviamente, a Sandra por el recorrido por donde los ha llevado con sus eh, investigaciones, con su punto de vista, con su recorrido, con las bibliografías que les ha compartido durante todo el cuatrimestre y los debates que se han armado en torno a las clases propias entre ustedes, más esa apertura hacia a otras personas, como he tenido yo el privilegio de participar un día, que agradezco nuevamente. Y bueno, eh, nada, qué decirles? Lo que sí no queda duda es que este proceso de la licenciatura, este ciclo complementario que ustedes están haciendo, claramente eh, los jerarquiza enormemente en su proceso de formación profesional, pero sobre todo en el proceso de crecimiento humano, ¿sí? De pasar de esa posadolescencia a esta adultez que les espera afuera de acá. Muchas y muchos de ustedes obviamente ya son profesionales y están trabajando y ya saben de lo que les hablo, pero bueno, es un proceso que no termina hasta vaya a saber cuándo, hasta lo más que lo podamos estirar, por supuesto, si quisiéramos, es la idea. Pero bueno, yo les agradezco mucho porque deja mucha esperanza hacia un mundo que está eh, hostil, complejo y que realmente es el camino que tenemos que tomar, el que están tomando en sus reflexiones sobre todo. Yo por mi parte, Sandra, ¿vos querés decir algo en particular? Bueno, te dejo porque así yo me voy, si te parece, te Dice dejo con que el vos cierre. tenés otra comisión. Sí, solamente quería hacer un Sí. pequeño cierre por mi parte, así me despido. Es un pequeño libro de estas editoriales artesanales que les recomiendo enfáticamente. Este se llama Barba de Abejas. Ahora, la semana que viene, anótense la feria FED, 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 es una feria de editoriales independientes hermosa, que van a encontrar cosas muy bellas si andan por acá por Buenos Aires. Y hay muchas editoriales hermosas, como les mostré cuando nos encontramos y como les mostré a mis estudiantes. Esto es un textito de Gabriela Mistral, ¿sí? Para seguir con nuestra región, nuestra periferia hermosa y que tiene tanta diversidad y tantas cosas para mostrarnos. Un texto que se llama Oficio, justamente, y dice sobre el oficio, dice uno, de 1927. Lo retoqué un poco, Sandra, obviamente por mi estilo, como Ujú. vos ya sabes, así que Sí, sí. pido disculpas, no a vos, sino le pido disculpas Está Gaby. permitido. La A Gaby. creatividad y la subjetividad está permitida. Es así, por eso me lo permito, más en tu cátedra. Bueno, y dice así entonces, eh, andan muchos sintiéndose humillados en su profesión y pensándose superiores a ella. ¿Por qué no la dejan? La recogerán otros que les sean más leales. Cosa tonta vivir con rabia o deshambriento en el lugar donde algunos pueden permanecer con alegría.
renegar del oficio en que se vive el día a día es ingenuo. Esto, puesto desde el oficio, hago una aclaración, una nota al pie, pero vale para las profesiones que ustedes eligieron, para lo que están haciendo, no solamente para un oficio, ¿no? El diseñar es un oficio también en un amplio sentido de la palabra. Que el oficio no nos sea impuesto, primera condición para que sea amado. Que el hombre lo elija como elige a la mujer, y la mujer lo mismo como elige al hombre, o el hombre al hombre y la mujer a la mujer. Porque el oficio es cosa mucho más importante todavía que el compañero. Estos se mueren o se separan, el oficio queda con nosotros. Así que bueno, les agradezco enormemente y estamos en contacto. Yo les dejo mi mail por cualquier cosa como coordinador del área, y igual Sandra lo tiene cualquier cosa. Y por supuesto les invito a que cuando terminen esta formación, si quieren avanzar con la maestría de ya, y también les invito a quienes, pienso en Dalila en particular, pero a quienes quieran meterse en el ámbito de la docencia, acuérdense que pueden iniciar como asistentes académicos con alguno de nosotras y nosotros, y después también avanzar como docentes, ¿no? Si Dalila, como, si ya tenés experiencia en docencia, por ahí podés saltear ese paso, pero está abierta las posibilidades y las puertas de la UP siempre están abiertas para ustedes en lo que quieran emprender, publicando, escribiendo, investigando, formándose, docencia. Acá estamos, ¿sí? Así que gracias, Sandra, gracias, Gastón, por sumarte también, y perdón que me retiro, pero tengo que coordinar mi comisión, de hecho la de mi investigación. Les mando un beso, un cariño y nos estamos viendo. Gracias. Bien, gracias Alejo por estar Ah, pará, yo presente. te tengo que dar los permisos, porque si me voy, si cierro yo, se cierra todo. Nos Pará, vamos pará, todos. Menos pará. mal que les fui dando las impresiones mías Esperá, sí. a quienes expusieron, revisen el chat y mientras vos haces ese proceso Sí, técnico ya y está, antes ya te que dejé te, como anfitriona. bien, antes que te vayas, una Sí, sola palabra. obvio. La historia no es solo una revisión de sucesión de hechos del pasado, es una lección, nos invita a reflexionar sobre cuánto hemos hecho, cuánto hemos aprendido y que nosotros somos el siguiente paso de la historia. Entonces, todas estas reflexiones y cada uno de los trabajos, de los 40 trabajos, son maravillosos porque dan un paso a la historia. Estamos haciendo historia. Entonces, esa es mi mirada concretamente de esta cátedra que amo, que las historias, porque no hay una sola historia, no hay una verdad, hay muchos relatos, hay muchas secuencias de situaciones y demás. Hay diferentes tendencias como personas hay. Pero si nos atrevemos a aprender la historia, hemos hecho línea de tiempo, hemos visto clases teóricas, todo lo necesario, pero si aprehendemos la historia y nos hacemos cargo, ese es nuestro desafío, a ver cómo sumamos un paso más en la historia para las generaciones que siguen. Es mi reflexión antes que te vayas, Alejo. Y Dale, me bueno, y me parece, quedo un comparto. poquito con los Dale. chicos. Comparto plenamente. Cierro, yo abandono la sesión, ya te Sí, puse como sí, sí. anfitriona. Si llega a pasar algo, me avisas. Dale. Sí, sí, no hay problema, Bueno, no hay un problema. cariño grande a todas y a todos. Gracias, Gracias, nuevamente. gracias, Alejo. Ahí Y escúchenlo a Gastón también, que está bueno. muchas gracias, Gastón, también y a todos los docentes que nos han acompañado. Y para mí los grandes protagonistas, y siempre se los digo porque ya está, ya se fueron conmigo, ya está. Entonces, creo que los grandes protagonistas son ustedes y cada uno de sus trabajos me emociona. Y digo, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto en un cuatri? Entonces, la verdad que para mí hoy es un placer escuchar a cada uno de ustedes
con sus personalidades. Varios me escribieron después si podían exponer y la verdad que nos dieron poco tiempo y no quería además lo que nos pasó en el momento 3 que fue aterrador, corriendo, no, tenés 5 minutos, tenés 7 minutos, no, dije, a ver, si esto también tiene que ver con la emoción y la emoción no tiene tiempo. Entonces, bueno, se darán cuenta acá que hay estudiantes de la uno y de la 2 que siempre la impronta que intento darle a esta materia es la cara no vista, la cara invisible de la historia, como escribió Dussel, ¿no? La sensibilidad, la emoción, lo humano, porque si nos quedamos en la historia de los objetos, es algo frío, es de otros, es externo. En cambio, si nos metemos, cada uno de los temas de ustedes ha puesto en tensión la realidad, tanto de la funcionalidad moderna como de la industrialización que ha logrado masificar, globalizar. Si nos paramos a pensar y a reflexionar desde lo que somos, seres humanos, y esto lo podemos transmitir también a futuras generaciones. Ustedes ya son una generación formada, perdón que les diga, ya no son inocentes, ya están en condiciones de hacerse responsables, tomar la posta y seguir transmitiendo este mensaje. Les agradezco un montón que hayan estado acá, han dedicado su tiempo, que sé que está comprometido con trabajo, con exámenes, con cosas, pero venir a hacer evidente lo que no es evidente. O sea, que los estudiantes nos superan y esa es la gran satisfacción de un maestro, ver que el estudiante es capaz de dar un paso más. Así que les agradezco a los estudiantes que han estado acá, las y los, a cada uno es el aporte, les he intentado poner algo en el chat, mírenlo porque es mi apreciación de este cierre que ustedes les dan. Quiero agradecer a otros docentes que se han sumado y que comparten esta emoción, porque lo nuestro es muy académico. Ustedes habrán visto que hay problemáticas, hay hipótesis, hay toda una estructura científica en la construcción de estos ensayos, para mí más cercanos a artículos, pero que hay, bueno, hay esto que es mi parte de mi investigación constante, que es lo fenomenológico, la primera persona, la individualidad, la emoción. Así que bueno, yo estoy muy contenta, les pido disculpas a todos los que no pudieron exponer, pero seguramente crearemos otra instancia para seguir difundiendo y compartiendo. Y bueno, si ustedes quieren decir algo, también, muy bienvenido. Escucho. Se quedaron mudos, hablaron como una hora cada uno y ahora bien. No, nada, Sandra, muchas gracias por la oportunidad. Realmente, como ya lo habíamos comentado en el cierre de curso, muy enriquecedora. eh, todo lo que surgió, ¿no? A raíz de la cursada, las exposiciones de mis compañeros, de mis compañeras, siempre cada uno poniéndole su cuota de personalidad y se notaba a lo largo de la entrega de los trabajos, aún de las exposiciones y bueno, salgo muy enriquecido de esta presentación. De hecho, muy enriquecedora la experiencia. Gracias por la invitación. Y nada, nos vemos en el próximo semestre, en mi caso. Creo que no, van a quedar a cargo de Gastón. Ah, ok. Él va a tomar la posta, así que casi una despedida ahora, que es
de lo cotidiano. No quiere decir que vamos a permanecer en contacto y bueno, y siempre interactuando con Gastón. Así que bueno, hemos generado un ámbito de cariño y eso no tiene tiempo ni espacio. Así que bueno, yo agradezco siempre a Gabriel y a cada uno de ustedes con sus personalidades, Cande tan clara, tan exacta, tan precisa, Doménica con ese compromiso a estar siempre presente, y dar todo de sí porque su trabajo es tan conmovedor. Gabriel, que no has hecho más que transmitirme emociones y darme esta satisfacción de estar frente a estudiantes, algo que ojalá pueda prolongarlo mucho en mi vida, porque las palabras también le llegan a un docente, a cualquiera. O sea, esta emoción moviliza para ser mejores personas. Entonces, bueno, no quiero dejar de nombrar a nadie, sobre todo a quienes ya no voy a ver. Dalila, que ha sido un puntal permanente en las dos materias que me has cuestionado, que me has hecho repensar las cosas, sos fundamental. Guadalupe, que también ha sido exigente, Guada, me has hecho traspasar escalones y siempre has tomado la vanguardia, siempre has propuesto novedad. Valeria, tan sensible con la naturaleza, con los seres vivos, también nos ha transmitido estas ganas de respetar la vida, ya sea de cualquiera de las especies. Somos responsables de eso también estando en el diseño, siendo un vehículo para lograr un cambio en el mundo. Ana Clara, gracias, Clara, por Ana, Susanita, bueno, por tus comentarios. Lamento que no puedas compartir, pero yo voy a hacer llegar tu trabajo, que es maravilloso cómo has logrado tomar a un autor que desde la tecnología emociona. Y es lo que vos decís, la diversidad temática es asombrosa. ¿Cuánto se puede lograr desde el diseño? Así que bueno, Jorge sé que está con unos estudios médicos. Gracias y todos los que me han escrito por privado, quiero agradecer haber compartido este tiempo con ustedes. Ha sido un lujo para mí. Así que no sé si alguno de los profes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. No, lo que pasa son felicitaciones que da mucha información y conocimiento y maravillado por los enfoques. La verdad que una forma de ver la historia sumamente original y creativa. Así que nada más felicitarlos por el trabajo realizado y a la profesora también. Así que muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Estamos en tiempo, les dejo todo mi cariño, seguimos en contacto y adelante. Para los que han egresado, muchos éxitos en su carrera y para quienes les queda un pasito más, disfruten. Esta etapa de ser estudiante es maravillosa, así que mis mejores deseos para todos y como siempre, mis besos, besos para todos. Nos Gracias, vemos Sandra. entonces. Gracias, Gracias, Gracias Sandra. Sandra. Hasta luego. a Gracias, todos y a Sandra. todas. Gracias, miles, miles. Gracias. Gracias, Fer, que te veo ahí. Este, bien, y a María Emilia, bien, gracias por estar. Sí, los estoy viendo entre los participantes. Bueno, Milagros, te vamos a ver mañana, va a ser un lujo también. Bueno, a todos los despido y nos vemos mañana. Sí, gracias, Nos vemos, Mili. Sandra. Chao. Adiós, nos vemos.